Hola, soy Toni Marín, editor de la revista Ecohabitar. Quiero presentaros estas primeras jornadas online de bioconstrucción y bioarquitectura, jornadas que estamos organizando desde la propia Ecohabitar con la colaboración del Instituto Español de Babiology y el Ecómetro. Como todos sabéis, la edificación es una de las mayores fuentes de emisiones de CO2 y tiene la obligación de afrontar los retos del cambio climático y sus consecuencias. Estas jornadas están pensadas para hablar con profesionales, con arquitectos, con fabricantes, con distribuidores, profesionales del mundo de la bioarquitectura que han afrontado sus responsabilidades para diseñar edificios descarbonizados y sanos. El objetivo final de estas jornadas es el recorrido, analizar el recorrido, el estado actual y el futuro de la bioarquitectura y elaborar un libro blanco de la bioconstrucción que sirva de hoja de ruta para este sector. Hoy tenemos dos grandes amigos de Ecohabitar a los que quiero presentaros. Quiero darle la bienvenida a Petra Hebbens-Zirkel. Petra, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Toni, muy bien. Petra es arquitecta, es fundadora y presidenta del Instituto Español de Babiology, es un referente en el ámbito de la bioconstrucción y de la biología del hábitat con un montón de proyectos, más de un centenar de proyectos realizados, tiene varios premios. Es una charladora infatigable que desarrolla un compromiso claro con el medio ambiente y con la salud de las personas en los espacios habitados. Desde hace más de una década dirige el máster de bioconstrucción del IEB y, bueno, es una gran amiga de Ecohabitar desde hace muchísimo tiempo. También quería invitaros a presentaros al siguiente invitado, que es Iñaki Alonso. Hola Iñaki, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toni? Pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Iñaki también es arquitecto urbanista, estudió en la Universidad de Arquitectura de Madrid en el 98 y es socio fundador de un estudio muy importante dentro del mundo de la bioconstrucción que es SAT, Arquitectura. Es presidente de la Asociación para la Medición y Difusión de la Ecología en la Arquitectura, el Ecómetro, una entidad que está colaborando con nosotros en estas jornadas. Aparte, también ha sido cofundador de una asociación muy interesante que se llama SANAS. Es una asociación de empresas del triple balance, una entidad de la cual somos partícipes también desde Ecohabitar. Es miembro del consejo asesor de esta revista. Ha impartido clases en el Instituto Europeo de Diseño, máster Universidad de la Eficiencia Energética y Arquitectura y Bioclimática de la Universidad Camilo José Cela, profesor del máster de Arquitectura Consciente del CES del Grupo Trubán, etcétera, etcétera. Bueno, tiene un montón de cosas. Y bueno, compañeras y compañeros, queríamos estar aquí juntos los tres para empezar estas jornadas y no ha sido casual, ha sido una inquietud mía teneros aquí porque para mí habéis sido grandes amigos y grandes colaboradores durante, yo qué sé, son 20 o 30 años, ya he perdido la cuenta. Petra, yo quería empezar contigo preguntándote, porque en España, bueno, tenemos una idea clara más o menos de cuando empezó el mundo de la bioconstrucción, pues ahora esto 25 o 30 años, pero en Alemania empezó antes. En Alemania podemos decir que empezó en los años, a final de los 60. ¿Nos puedes explicar un poco, Petra, qué pasó en esa época en Alemania para que hubiese ese movimiento? Me imagino que gentes estuvieron ahí detrás, pero tú no lo vas a contar. Sí, muy bien. Primero quería agradecerte, Toni, de esta iniciativa, porque es una maravilla poder compartir con vosotros, con Iñaki, que tiene tanta influencia también en este mundo de bioconstrucción, de coordinarnos y de estar juntos aquí hablando de este tema. Me alegro muchísimo. Así, además, el convenio que tenemos con Ecometro lo ponemos en práctica. Y hace poco también somos miembros de SANAS, entonces, bueno, todo un momento para celebrar. Entonces, si hablamos de las raíces del comienzo de la bioconstrucción, efectivamente, en realidad, la motivación en Alemania ha sido, la primera motivación, el primer paso ha sido por la salud, por la preocupación de la salud, porque en los años 60 se han visto muchísimos problemas, sobre todo con los productos de tratamiento de la madera, que allí se enfermaron gente, incluso había muertes. Y un químico, Anton Schneider, que vivía en el sur de Alemania, en Baviera, estaba muy preocupado por este tema y se formó un grupo de investigación.
Esto ha sido en 1969 el Grupo de Trabajo para Construir y Habitar Sano. Esto era el primer momento para unir a esta gente que tenían que ir al juzgado, etcétera, o cómo podemos defender nuestros derechos de la salud, una preocupación de salud. El segundo paso ha sido en la crisis del petróleo. Esto ha sido 73. La primera crisis 73, la segunda 78, y estos grupos aumentaron, se trabajaba más a fondo y se formó el Instituto Bioconstructivo 76, ya en el año 76. Y luego empezó la era tercera, donde se estaba preocupada por la ecología también, pero sobre todo por el tema de las radiaciones, electrocontaminación, influencias de radiaciones diversas. Y se fundó el instituto que hasta hoy existe, Instituto de Bioconstrucción IBM, en 83. Justamente el instituto madre de nuestro instituto aquí en España. Entonces, en 92 se elaboró la primera norma técnica de medición en bioconstrucción. Hasta hoy habían muchas transformaciones, muchas actualizaciones, pero desde entonces ya se trabaja en este tema de poder medir las posibles influencias químicas, físicas y biológicas en el ambiente de las viviendas. Y en 2009 al final se fundó el instituto, como ya bien dijiste, aquí en España, el IEB como filial. Entonces vimos la transitoria en Alemania ha sido diferente, muchísimo más pronto y con una preocupación de salud. En Alemania empezó el movimiento un poco más tarde, en los años 90. ¿No? Sí, eso es lo que le quería preguntar a Iñaki, ¿no? Aquí creo que tardamos 20 o 30 años después, llegó el mundo de la bioconstrucción. Quizá, Iñaki, esto te lo voy a preguntar a ti, quizá un poco motivado por el boom inmobiliario. Yo recuerdo en esa época que en pleno boom inmobiliario se alzaban voces de gente escandalizada contra una construcción deficiente, de mala calidad, insalubre, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que en España vino este comienzo de la bioconstrucción en esa época más o menos, hace 20, 30 años? Bueno, primero agradecerte que me invites. Es un placer poder estar aquí con Petra y contigo. Y realmente, ayer me lo preguntaba un periodista y me decía, ¿quién ha sido las personas que más te ha influido? Y yo dije, mira, Tony Marín. Y hace 20 años, es cierto, y esto era antes del boom, ¿no? El boom, bueno, la crisis vino en el 2008, todo el año 2000 fue pues el año del boom inmobiliario, donde se construía cualquier cosa. Yo me empecé a acercar a la bioconstrucción ahí, en 2001, ¿no? Hace 20 años, después de unas reflexiones personales anteriores, ¿no? Y era esa época donde cualquier cosa que hicieses, bien, mal, grande, pequeño, de cualquier manera, todo se vendía y estábamos en pleno boom inmobiliario. Y ya hay algunos, pues empezamos a repensar. Yo no sé si fue el boom o, bueno, o fue que a la vez ya había una corriente de pensamiento muy minoritaria, pero sí que había gente. A mí me encargaron casas en el 2001, 2002, cuando era todo esto muy raro y estábamos empezando, pero sí que empezabas a encontrar perfiles de gente consciente, ¿no? Y que quería vivir de otra manera, ¿no? Entonces, luego vino el boom y ya, pues bueno, como la pandemia ahora, ¿no? Te hace repensar, cuando de repente aparece una crisis, te hace repensar muchas cosas, ¿no? Es como si te pegase un gran batacazo y realmente te paras y empiezas a pensar y se produce pues una fase de mayor expansión, yo creo que del mundo de la bioconstrucción, y creo también que ahora con la pandemia va a volver a pasar lo mismo, relacionado con la salud y relacionado con la cantidad de tiempo que nos hemos pasado en los hogares o en las viviendas, y también nos ha dado que pensar, ¿no? Entonces yo creo que ahora sí que entramos en otra fase también de expansión.
no quiero dejar desde aquí hacer un homenaje a muchísima gente que empezó este mundo en España, igual que en Alemania hubo un movimiento de arquitectos y gente por la salud, también en España, pues en esa época también hubo, no voy a nombrarlos a todos para no dejarme a nadie, pero están ahí, muchos de ellos están todavía allí y hay que darles un homenaje. Pues mira, si os parece, vamos a empezar ya con una serie de preguntas que os he preparado, a ver qué pensáis. La bioconstrucción tiene unos planteamientos que tenemos más o menos definidos, son muy parecidos a los planteamientos que hace la biología desde Alemania, son muy, muy, muy semejantes, pues yo creo que por la sensatez se llega al mismo lugar, entonces son bastante semejantes. Ya tienen 2 o 3 décadas. Siempre han sido unos planteamientos que han estado a la vanguardia y que poco a poco esta arquitectura convencional, que ahora llaman sostenible, no todos, pero algunos conceptos se ha ido como asimilando para bien, para mí para bien, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, ¿creéis que siguen siendo válidos o tenemos que incorporar nuevos planteamientos, Petra, en este decálogo del mundo de la bioconstrucción? Sé que el IBN lo ha hecho, hizo un congreso hace, no sé si fue el año pasado, me rectifica si me equivoco, y se revisaron estos parámetros. ¿Cómo lo ves, Petra? Sí, se puede decir, bueno, en principio son estas 25 pautas de la bioconstrucción, ¿no? Que son la base de nuestros estudios también del máster de bioconstrucción, etcétera. Y estas pautas están continuamente renovándose y adaptándose a los cambios de la sociedad y de la construcción. Entonces, para mí, cuando veo todo esto, la historia, el movimiento, dónde estamos ahora, claramente está perfectamente adaptable el tema de bioconstrucción. Sí, todavía es válido. Todos estos 5 puntos del clima interior, materiales de construcción, diseño interior, medio ambiente, hábitat ecosocial, el tema social, todos estos puntos todavía hoy en día los trabajamos, los tenemos que trabajar y estamos trabajando en el sistema flexible como en círculos. Desde el principio se ha hablado de los movimientos circulares, del pensamiento holístico, sistemático, analógico. Desde el principio la bioconstrucción ha sido una ciencia como de probar y mejorar y investigar, ¿no? Como dice Iñaki, al principio muy poca gente, también en Alemania, y igual como en España más tarde, y luego aumentando este círculo. Pero nuestra experiencia también es, las cosas buenas se van chupando, se chupa de los grandes almacenes, de los grandes multinacionales, porque ven, mira, esta es la bueno, da más dinero y puede ser interesante, pero por eso no podemos dejar nuestro propio camino y seguir en esta misma línea. La cultura regenerativa está completamente integrada en el movimiento de verdad de bioconstrucción, de la biología del hábitat. Iñaki, ¿tienes alguna cosa que añadir a lo que comenta Petra? No, que estoy totalmente de acuerdo con Petra. Y yo, por ejemplo, igual ahí es la diferencia, por aportar también desde las diferencias y construir desde diferentes lugares. A mí me preocupan mucho las ciudades. Yo sé que Petra trabaja más en el mundo rural y en la vivienda unifamiliar. Y tiene mucha suerte de vivir en el Pirineo en vez de vivir aquí en el centro de la ciudad. Pero claro, aquí hay grandes problemas que a mí también me obsesionan desde el punto de vista de la arquitectura, la bioconstrucción. Y yo me he movido los últimos años, me estoy moviendo más en cómo repensar las ciudades, ¿no? Porque tampoco no las podemos abandonar en el sentido que son los lugares hacia donde tiende la mayor población. Ahora mismo tenemos un 60% de población en las ciudades, pero va a tender hacia un 80%, y donde tendríamos que llevar también la bioconstrucción, y hacia donde tendríamos que enfocar. Y se empieza a hablar de estos temas, o se empiezan a replantear desde perspectiva de las ciudades sostenibles o las ciudades resilientes, ¿no? O sea, que en los últimos 5, 6, 7 años tenemos
corrientes que hablan de ciudades resilientes, otras corrientes que hablan de ciudades felices, ¿no? Incorporar la felicidad en el concepto de vivir, que es clave, ¿no? O las ciudades sostenibles, es que hay un repensamiento tremendo, ¿no? Y ahora, pues con lo que comentaba Petra de las culturas regenerativas, estamos en esa necesidad de repensar nuestros hábitats, ¿no? Y yo, mi trabajo ahora mismo se está centrando más en la búsqueda de ese repensamiento, cómo se podría trasladar temas de bioconstrucción y temas de salud a la ciudad, ¿no? Por completar un poco y ver cómo podemos ir evolucionando en diferentes líneas. Bueno, genial. Esto es evidente, Petra y Iñaki, es evidente. Petra trabaja más en la zona rural, tú trabajas más en la zona urbana. Eso ha sido un poco aparte de otras cosas, uno de los criterios para estar con vosotros aquí ahora. La bioconstrucción ha evolucionado evidentemente. ¿Veis en algún aspecto que se haya evolucionado más? A mí me da la impresión de que, por ejemplo, en el tema de las mediciones, se ha evolucionado bastante porque hay nuevos aparatos, nuevos equipos, han aparecido materiales nuevos. Yo recuerdo en los principios del mundo de la bioconstrucción que era sota, caballo y rey, no teníamos nada, nada, teníamos poquitas cosas, sí teníamos algo, pero bueno, han empezado a aparecer cosas, se hacen muchísimos trabajos en universidades de nuevos materiales, con restos, sobre todo orgánicos, restos de forestales, que si paja de arroz, etcétera, etcétera. ¿Dónde creéis que ha ido evolucionando más el mundo de la bioconstrucción? En el aspecto social también. Yo recuerdo que la bioconstrucción empezó en el mundo rural y se ha trasladado algo ya, por ejemplo, de las revistas, de los ejemplos que aparecen de bioconstruidos en la revista, cada vez hay más en la ciudad, y eso también es muy importante. ¿Cómo veis vosotros esta evolución? Iñaki, ahora empezamos contigo, venga. Bueno, yo creo que la bioconstrucción lleva un camino desde hace muchísimo tiempo que empieza a confluir con otros caminos desde otras perspectivas científicas y de otras disciplinas, y es muy importante esta confluencia porque aporta valor en muchos aspectos. Concretamente en la parte de las mediciones o en la parte de las certificaciones, y me refería a otros caminos, ¿no? La economía circular o la circularidad o la necesidad de que los materiales se puedan utilizar varias veces es un concepto intrínseco de la bioconstrucción. Ahora, bueno, pues hay una línea específica de trabajo y que genera tipos de certificaciones, cradle to cradle, están muy alineadas en valores, ¿no? Un planeta finito no puede estar agotando materiales. Si tenemos hoy en día problemas hasta con la arena, que hay agotamiento de la cantidad de arena que utilizamos, entonces tenemos que generar. Entonces yo creo que se ha evolucionado muchísimo al tener al resto de la sociedad y a mucha más gente pensando en estas cosas de sostenibilidad, pues está ayudando a que la bioconstrucción funcione y fluya también en aspectos básicos como las mediciones, ¿no? o las certificaciones. Y aquí me refiero, por ejemplo, a temas como el análisis de ciclo de vida o maneras de medir, o sea, al final tener información cuantitativa que hasta hace poco no la teníamos, ¿no? Era más, bueno, podemos tener un aislamiento de cáñamo, pero no sabemos cómo se hace ese aislamiento de cáñamo, pero si ese aislamiento de cáñamo no está hecho con un cáñamo orgánico y se utilizan fertilizantes para cultivar un cáñamo, esos fertilizantes acaban en las aguas y se produce una eutrofización, hoy en día estamos pudiendo medir indicadores de eutrofización, de acidificación, de huella de carbono y saber el impacto medioambiental en términos y todavía con herramientas muy poco maduras, ¿no? Y muy como una metodología que está empezando a arrancar para cada vez tener más información y poder decir, termino un edificio y sé el impacto desde unos puntos de vista del edificio, ¿no? Yo creo que ahí estamos avanzando mucho y yo creo que el mundo de la bioconstrucción se tiene que ir apoyando y se va apoyando y reforzando con otros sectores del mundo científico, de análisis y de certificaciones que yo creo que puede robustecer todos estos procedimientos. Y luego hay otra parte más emocional y es que antes éramos 4 locos en el desierto contando cosas y ahora ya no se nos ve
como locos, o por lo menos como menos locos, o ya no somos 4, sino que hay muchos más, ¿no? Entonces yo creo que ahí la bioconstrucción también ha dado un salto, ¿no? Donde ya hay mucha más gente que está mirando hacia este lugar y que está haciendo cosas, y que está haciendo cosas además muy bonitas y cosas con mucho sentido, y se están aplicando, bueno, se está extendiendo, ¿no? Entonces yo creo que eso también apoya para el desarrollo de la bioconstrucción. Petra, ¿tienes alguna cosa más que añadir a lo que decía Iñaki? Sí, bueno, igual, exactamente lo que dice Iñaki. También quería decir, por supuesto, es importantísimo trabajar en las ciudades y es muy, muy necesario para que la gente pueda aguantar en sus viviendas y en las ciudades. Ahora, seguro, con la pandemia lo han notado mucho más donde están viviendo y cómo se puede, las posibilidades de cambiar las ciudades. Hay muchas posibilidades. El primer punto es traer la naturaleza a la ciudad en todos los aspectos, tanto interior como exterior, huertos, jardines, cubiertas ajardinadas, fachadas verdes, etcétera, etcétera. Hay muchísimo trabajo allí y me alegro que tú estás allí para dar caña. Entonces, yo cuando lo comparo, cuando llegué a Alemania hace 34 años ahora, y cuando lo comparo con hoy, por supuesto, también, gracias a Dios, veo un cambio importante. A veces para mí es aún demasiado lento porque veo una urgencia con el cambio climático ahora, especialmente veo una urgencia tremenda y con la contaminación que hay, ¿no? Y me gustaría que estos movimientos y el trabajo interdisciplinar, la colaboración, sea más fuerte, más fondo, más en conjunto. Todavía estamos a veces luchando, cada uno en su parcela, y creo que hay una posibilidad mucho más grande de formar red y de apoyarnos, ¿no?, mutuamente y de hacer una lobby, bueno, realmente una lobby que puede colaborar también con la construcción convencional, bueno, ir en conjunto, que ya no habrá tantas brechas y tantas luchas, ¿no? Porque allí se pierde mucha energía. Habéis hablado de la posibilidad de evaluar. Es cierto que en los viejos tiempos la bioconstrucción lo hacía todo a ojo. Era más de cariño y de intuición que este aspecto que exige la sociedad y se exige, que es cuantificar, ¿no? En eso posiblemente no, estoy seguro que hemos evolucionado muchísimo. Pero la parte de evaluar y la parte de formar también a profesionales es importantísimo. ¿Cómo lo veis vosotros? Hemos avanzado bastante. No queremos decir que todos los certificados se acerquen al mundo de la bioconstrucción, pero muchos de ellos ya empiezan a contemplar los aspectos que no contemplan, como más arduos, más complejos y más difíciles de acatar, por decirlo de una manera, como es, por ejemplo, el tema de las radiaciones, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo veis vosotros esta evolución que ha habido en la posibilidad de evaluar, Iñaki, que además tú has sido padre del ecómetro, un sistema que sí que lo podemos explicar rápidamente, lo puedes tú mismo explicar, un sistema de autoevaluar edificaciones? Sí, bueno, el ecómetro nació en 2010 como un proceso, y es un proceso continuo, una metodología, acabará en una certificación oficial. Ahora mismo tenemos toda la parte de análisis de ciclo de vida muy desarrollada y de huella de carbono, y una certificación para hacer edificios CO2 nulo, que no emitan ni un gramo de CO2 y que calculen la huella de carbono de todo su proceso de construcción. Y esto hace poco era ciencia ficción y ahora es realidad y lo podemos hacer. Nos hemos centrado en un indicador, que es el carbono, para empezar por el carbono. Y aquí los tres somos muy conscientes que la sostenibilidad es complejidad. Y eso lo explicamos en la sociedad continuamente, pero la sociedad hasta ahora pues lee un indicador, que es el carbono, por el tema de cambio climático, huella de CO2, y eso por lo menos ha empezado a entenderlo. En los años 80 entendimos el agujero de la capa de ozono, ¿no? Ahora es el cambio climático. Pero lo que defendemos desde aquí es que la sostenibilidad es complejidad en el sentido
de que es holística y que hay un montón de factores que afectan a nuestra manera de vivir. Factores, en muchos casos medioambientales, también factores sociales y factores que afectan también a lo que llamamos las 5 pieles, ¿no? La tercera piel de Hundertwasser, ¿no? Tenemos nuestra epidermis, donde nos afecta la química directamente, o los pulmones a través de la calidad del aire que respiramos. Nuestra segunda piel, que es la ropa, la tercera piel, que es la vivienda, y afecta también a la cuarta, que puede ser los ecosistemas, el territorio, y a la quinta, que es Entonces esa multidimensión de las 5 pieles y bueno, todos los factores que afectan a la sostenibilidad, es clave seguir insistiéndole y midiéndola, ¿no? Entonces, desde el ecómetro hemos desarrollado esta herramienta para la parte de huella de carbono. Pero recuerdo debates que hemos tenido en una sección en el ecómetro que llamamos Ecología Debate, en la cual Tony has participado alguna vez, con Garradón, por ejemplo, hace 6 años, en 2014, con el Consejo Superior de Seguridad Nuclear, con el Instituto Roja y con la Fundación para la Salud Geoambiental, debatiendo, haciendo evidente, o sea, diciendo la problemática que es que no se hayan metido en normativa, y estábamos en el 2021, ya tenemos normativa. ¿Eso es suficiente? Se queda lejos de las exigencias que hablábamos en su momento, 100 becquerel, pero tenemos normativa. Es que hasta 2021 no hemos tenido normativa, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco vamos siendo capaces de poder medir más cosas y poder analizarlas y poder ir teniendo un criterio más profundo, ¿no? En el ecómetro somos un poco obsesivos de medir, y tenemos claro que si no mides no puedes progresar y no puedes evolucionar, y sí que creo que el sector ha evolucionado mucho y va a evolucionar más en todos los años, porque ahí sí que se produce una convergencia con inquietudes a nivel institucional, bueno, a normativas europeas y a necesidades que nos van a venir dadas por la normativa, ¿no? Estamos negociando y peleando con el Ministerio de Vivienda y con el Consejo Superior de Arquitectos para que en breve, lo antes posible, 2 años, 3 años, cada vez que alguien vise un proyecto de arquitectura, vise un documento de huella de carbono, aunque solo sea de huella de carbono, también de impacto de acidificación, de capa de ozono, de eutrofización, de recursos abióticos, pero que se le dé información medioambiental cuando visas un proyecto en el Colegio de Arquitectos, que tengas obligación de aportar una información de impacto medioambiental. Esto es ciencia ficción, pero estoy convencido de que dentro de 4 o 5 años será posible, ¿no? Entonces yo creo que sí, el mundo de la medición ha evolucionado mucho, y como el mundo de la conciencia y de la necesidad y las normas también va evolucionando, cada vez se va a ir exigiendo más desde el punto de vista normativo, desde la sociedad. Petra, Iñaki nos ha explicado un poco el mundo de la certificación y de la evaluación, pero otro sector también que estaba muy flojo y que realmente era asombroso saber hace años. Yo recuerdo cuando sabías las horas que se habían estudiado de bioclimática en la carrera de arquitectura, que me parece que eran poquísimas, no recuerdo cuándo eran, como ejemplo. Vosotros os estáis muy implicados dentro del mundo de la formación. Los chicos y las chicas que estudian arquitectura, muchos de ellos con inquietudes medioambientales, salen con cierta frustración, por no decirlo de otra manera, pero creo que sí, que salen con cierta frustración. Pero bueno, hay luz al final del camino, y se ha podido elaborar una metodología, unos másteres de formación, donde puedes completar esa educación para tener en cuenta todo lo que estamos hablando aquí nosotros tres. ¿Cómo ves esta evolución en la formación? ¿Ves más inquietud? ¿Ves gente que tiene más ganas de cambiar las cosas desde dentro? Sí, yo veo mucha gente joven, como tú bien dices, que no oyen en sus estudios en la universidad nada sobre la construcción con madera o con otros materiales de barro, etcétera. No oyen nada, y si preparan un proyecto final de carrera en este sentido, bueno, vinieron incluso estudiantes aquí a mi estudio para pedir ayuda
pero no han encontrado un profesor en la universidad que les apoya, porque claro, los profesores tampoco han estudiado esta parte. Entonces vemos allí una necesidad enorme, un interés y una falta en la formación convencional de arquitectura o arquitectura técnica. Entonces, estamos intentando también entrar en las universidades. Tenemos el máster en bioconstrucción. Ahora en octubre empezamos con la 25 edición. Desde 11 años estamos 2 veces al año trabajando con 2 veces al año con una edición, con un tutor, con los estudios. Y es una formación muy profunda. Es una traducción justamente del Instituto Alemán que está trabajando en esto desde más de 35 años, adaptando al sistema en España, a las normativas, al continuo cambio que estamos viviendo. Y las personas que salen de este máster, que tienen esta formación, ya son capaces de enfocar sus carreras o sus formas de trabajo de otra manera. Para nosotros la formación es la clave, es muy importante. Como bien dijiste, en el principio nos hemos movido por intuición, más o menos, esto, aquello, pero ahora ya tenemos que medir, tenemos que saber lo que estamos haciendo, tenemos que cumplir todas las normas de código técnico y todo. También cuando hacemos muros de carga con pacas de paja, y lo podemos hacer. Es todo posible y es importantísimo que salen técnicos bien formados, ¿no? Que pueden hacerlo. Y entonces desde aquí animo también a la juventud que se forme más, pero lo ideal sería, por supuesto, incluir estos estudios y que sea con alguna pequeña parte, pero incluirlo de alguna forma en la formación en las universidades, por supuesto. Lo que ocurre, Petra, es que si un jardinero se equivoca, lo mismo el rosal se le muere, pero como un arquitecto se equivoca, ese es el gran problema, que como se hacen cosas tan grandes, esa falta de formación no, yo es que no diría cariño, pero esa falta a veces ves a bodrios y ves cosas por ahí sueltas que dices, pero por Dios, ¿qué es esto? ¿No? Sí. Esa falta de sensibilidad, no sé cómo definirla, ¿no? Y yo creo que es una profesión que tiene que tener mucha sensibilidad. Y de hecho, los grandes profesionales han sido gente con muchísima sensibilidad, aparte de Correcto. por supuesto. Correcto. Esto es, vamos, es penoso. A veces vemos cosas que piensas, pero ¿cómo es posible? Y los mismos errores otra vez y otra vez. Sí, Parece que tenemos que hacer un juramento hipocrático, los que hacen los médicos, no hagas daño. Esto es la primera forma. Las personas en el centro, no el negocio o la economía, no. Las personas, nosotros somos los servidores de las personas. Y, y claro, allí hay unos daños hechos y ahora tenemos muchísima edificación hecha y necesitamos rehabilitación, adaptación a las normas nuevas, al aislamiento acústico, aislamiento térmico y ojalá todo esto se haga con pie y cabeza, con bioconstrucción, con cultura regenerativa. sí, sí, sí. No, Si no, seguimos con los mismos errores. No es por criticar, pero conocemos todos un ingeniero que hace puentes, que se cae la gente, ¿no? Sí. A ver, quería comentaros que, bueno, una pregunta que tengo aquí apuntada, que, bueno, vemos cómo la sociedad va evolucionando, cómo se transforma y bueno, todos los aspectos que están alrededor se van transformando. Se transforma en lo que comemos, en cómo nos vestimos, en cómo nos relacionamos, más ahora con el tema de la pandemia, y cómo nos relacionamos con el medio ambiente, con el hábitat. Esa transformación del hábitat ha venido marcada hasta ahora por los criterios del libre mercado, efectivamente, ¿no? De la competencia, de los costes-beneficios, sin tener en cuenta los temas ambientales y sociales y de salud. Estamos pagando un precio altísimo. Como decía Iñaki, hasta ahora las ciudades son un auténtico desastre y hay que renaturalizarlas sí o sí. Ahí tenemos un trabajo muy grande. O sea, podemos decir que desde el mundo de la arquitectura el trabajo es inmenso. Estamos gastando, creo que es el 30% de la energía en la edificación, etcétera, etcétera. Yo creo que desde arriba, a nivel político, ya son conscientes,
son conscientes ahora, es algo que realmente había que haber empezado hace 40 años o 30 años, pero bueno, ahora se ha empezado. Y bueno, de alguna manera se sigue evolucionando muy despacio, porque es verdad que ciertos sectores de la edificación muy potentes frenan porque los cambios que ellos han hecho para adaptarse a esta nueva visión, pues no están hechos. Ahora tengo en mente, por ejemplo, la industria cementera, ¿no? ¿Cómo veis vosotros esta evolución de este tira y afloja, Iñaki, para empezar? ¿Tú cómo lo ves pues oye, frenamos un poco vamos frenando hasta que nosotros nos lleguemos a adoptar y podamos emitir menos CO2? ¿Cómo lo ves, Iñaki, todo esto que hablo? Bueno, pues lo vimos claramente en el mundo de la energía de las fotovoltaicas, ¿no? El frenazo que metieron a través del gobierno, de normativas como el impuesto al sol, para armarse, y ahora todos son más verdes y ponen placas solares por todos los sitios. Es una cuestión, obviamente, tenemos un modelo económico neoliberal y bueno, y tenemos unos poderes económicos que necesitan situarse. Entonces, si la historia va a ir por la bioconstrucción y hay que ir, bueno, vayamos, pero el negocio lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Son las renovables, sí, si las cosas van a ir por ahí, pero vamos a parar, vamos a armarnos bien, vamos a montar nuestros modelos de negocio, vamos a girar hacia el mundo de las renovables. Y ahora los que más están invirtiendo en renovables son petroleras. Pues bueno, con inversiones en productos fósiles, ¿no? Entonces yo creo que, pues como a las personas, desde el punto de vista personal, estar en la zona de confort y de repente salir, intentar innovar y evolucionar personalmente, te cuesta, y tenemos una serie de resistencias al cambio que se llaman desde las personas, pues las empresas y el sistema le pasa lo mismo, hay una resistencia al cambio. Primero había un enfrentamiento tremendo sobre estos temas, negacionismo, de cambio climático. Ahora ya no hemos superado esa fase y entonces ya por lo menos somos conscientes de que la sociedad va por ahí, pero tenemos que seguir vendiendo, entonces vamos a entrar en la fase en este 2020-2030, que yo creo que eso va a ser la década del greenwashing. Todo el mundo va a ser sostenible, todo el mundo va a ser ecológico, porque ya por lo menos nos hemos dado cuenta, pero queremos seguir vendiendo lo mismo y bueno, pues vamos a estar vendiendo sostenibilidad y ecología, ¿no? Y va a ser, yo creo que una década agotadora en el hecho de discernir, oye, quién es verde, quién no es verde, si es verde clarito, verde oscuro o cómo es de verde, ¿no? Pero sí que es cierto que se está girando y también tienen que girar los grandes y al final pues las cosas las vas desmascarando y le vas definiendo quién está dando pasos positivos y quién no está dando pasos positivos. El cambio al final tiene que ser de todo el mundo y hay que transformar todas las industrias, ¿no? Y la industria de la construcción, como hablábamos, es la responsable del 40% de las emisiones de CO2, es la responsable del 35% de los residuos que se generan a nivel global y estos son datos abrumadores. Es un sector que tenemos que transformar y se tienen que cambiar al final las grandes empresas. Entonces, de construir con cemento a construir con madera, claro, hay un cambio de paradigma abismal. Con el cemento es un sistema de construcción a través de la emisión de CO2 y la madera, si es una madera gestionada responsablemente y con una certificación sostenible, lo que haces es capturar CO2 y construir con carbono embebido en la madera, ¿no? El cambio de paradigma es radical, pero eso hay que aplicarlo a todo, ¿no? Podemos reciclar el 100% de las aguas, podemos hacer edificios que sean productores de energía, edificios que se conciban como depuradoras de agua, edificios que puedan producir alimentos. Entonces, este pensamiento que yo creo que es un poco hacia donde vamos, de entender los edificios también como organismos vivos, organismos que son capaces, lo que decía, de producir, de reciclar, de tratar. Aquí en Entre Patios tratamos la materia orgánica con compostadoras dentro del edificio, ¿no? El edificio puede hacer una cantidad de cosas donde ya no sea un elemento que chupa y suelta energía, agua sucia
y chupa y necesita pues también energía. Entonces, ese cambio de concepción de una visión más mecanicista, una visión puramente material y determinista, que se enclava dentro de un paradigma científico que nos ha llevado pues, los últimos años, incluso diría que siglos, ¿no? 3 o 4 siglos, a pensar de una determinada manera que nos ha dado unas cosas positivas, pues estamos girando a entender las cosas desde otras perspectivas, ¿no? Pasar de la linealidad a la circularidad. Y eso lo están haciendo también industrias de productos de la construcción. O sea, estoy diseñando un producto y ya estoy pensando que cuando este producto deje de tener su vida útil y sean estas ventanas y las voy a sacar de aquí, cómo se va a desmontar, cómo se va a reutilizar, cómo se va a transformar, si se va a convertir en otra ventana o va a servir para hacer otro material, ¿no? Todo este pensamiento se está empezando a aplicar y es un pensamiento relacionado con los sistemas vivos, es decir, con la circularidad y con la vida continua, ¿no? Y venimos de una estructura de pensamiento puramente lineal, ¿no? De causa-efecto y bueno, pues de la cuna a la tumba y aquí al vertedero, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me he ido por una rama un poco filosófica, pero lo que quería decir es que eso está ocurriendo en los materiales y ya hay empresas que están pensando los materiales desde estas perspectivas, ¿no? Y certificaciones que lo van certificando y bueno, yo creo que sí que hay una puesta en marcha de este cambio de paradigma. Esto me recuerda un poco a cuando éramos pequeños y decían tus padres, vete a la cama, ¿no? Y ponías mil excusas para irte a la cama, pero al final te ibas a la cama. Está pasando Sí. un poco. Petra, si al final acabamos en la cama porque hay que, si no, esto no funciona. Petra, ¿cómo vives tú es verdad que antes, te lo explico, era antes, de alguna manera, era desde nuestro mundo un poco idealista y soñador y no sé, veíamos una edificación, un modo de construir con la bioconstrucción y luego, bueno, trabajábamos, estaba muy alejado del concepto convencional de la arquitectura y de la construcción, pero es verdad que estas distancias se van acortando. Alguna vez en algún dicho hemos dicho, yo sé que lo he dicho, y yo sé que otras compañeras y compañeros lo han dicho, que algún día la bioconstrucción no existirá, sino que toda la construcción será bioconstrucción, entonces ya no existes, ¿no? Pero tú cómo vas viendo este racaneo, esto que no me te quieres ir a la cama, ¿no? Y este acercamiento que es verdad, en otras situaciones es real. Hay acercamiento por parte de ciertas empresas, algunas muy grandes, hacia lo que saben que tienen que hacer sí o sí, dentro de 5, 10, 15 o 20 años. ¿Cómo lo estás viviendo tú todo esto, Petra? Sí, yo lo veo también muy claro. Si no, tenemos que seguir con este enfoque holístico y completo, como lo tiene la bioconstrucción, que desde el principio habla de círculos cerrados, nunca de los pensamientos así lineales. Y si poco a poco la industria y el movimiento general lo entiende poco a poco, lo adapta poco a poco, entonces efectivamente, igual como en el siglo XVIII no hacía falta la palabra bioconstrucción. Toda la construcción ha sido bioconstrucción porque trabajaron con los materiales del lugar, con el clima, se han adaptado, tenían una lógica, ¿no?, innata, de sentido común, que se ha perdido por completo. Entonces veo que es así, que no hay otro remedio, los niños tienen que ir a la cama, no hay otro remedio, la industria también tiene que adaptarse, ellos también lo ven, si no, no hay futuro. Entonces lo importante ahora es la conciencia, porque hablamos de industria, hablamos de multinacionales, en todos los sitios hay personas, trabajan personas y tienen su vida particular, tienen su vivienda, tienen su lugar. Y si podemos ligar a estas personas en general, formándose, informándose también, es un tema de conciencia. Si tenemos esta conciencia, podemos actuar adecuadamente. Además, todos juntos. No hace falta tener barreras. Este no, este sí.
no podemos realmente, bueno, lo que habla también Daniel en su libro, no hace falta tener una vieja historia y una nueva historia. Podemos realmente apoyarnos en la vieja historia. Algunas cosas son válidas, otras no. Bueno, seguimos evolucionando de sentido común. Yo lo veo así, vivo en el medio rural, es verdad, es una suerte grande, sobre todo en este tiempo, con tantas restricciones. Aquí no vivimos esto, pero veo la misma posibilidad, la misma necesidad urgente, por supuesto, también en las ciudades. Eh, la pandemia realmente ha hecho que recapacitemos. Mucha gente yo creo que se está pensando, antes creo que alguno de vosotros lo ha comentado, ¿no? Que recapacitemos en la necesidad de unos espacios más saludables. Vamos a entrar en el mundo de la salud, si os parece. Vosotros dos, tanto Petra como tú, Iñaki, habéis trabajado en el mundo en el sector de los espacios de trabajo, en oficinas, en lugares de trabajo que aprovechen todos los aspectos para favorecer la concentración, para favorecer la creatividad. Podemos hablar un poco de este tema, más que nada porque ahora, bueno, con el tema de la pandemia, pues los edificios enfermos, la poca capacidad de una calidad interior mediocre, pues todo esto influencia. ¿Cómo afrontáis, tú, Iñaki, que has hecho muchas oficinas? ¿Cómo estáis trabajando este tema el tema de oficinas y espacios de trabajo que, bueno, tan en boga están hoy en día? Bueno, hay dos perspectivas. La perspectiva de salud física, diría, y la otra es la organizacional, ¿no? Que también es interesante y también nos puede generar salud o mala salud. Me explico, ¿no? La parte física se refiere más a la calidad del aire, bueno, pues compuestos orgánicos volátiles, todos los elementos que podamos tener en, en los espacios y cómo debemos cuidar ventilaciones químicas y que contaminación electromagnética, ¿no? Ese puesto de trabajo que esté limpio, que derive, porque al final cacharros tenemos, ordenadores y todo tipo de... Ahora estamos los tres delante de un ordenador, entonces lo que es contaminación eléctrica siempre hay que derivarla, hay que minimizarla y hay que saber relacionarse con eso. Y esa parte, bueno, pues es fundamental y no lo habíamos reflexionado, o por lo menos el sector no se había planteado a tener en cuenta todas estas cosas hasta hace muy poco, ¿no? Y ahora de repente el sector de las oficinas está súper preocupado por la salud, porque al final la salud en el puesto de trabajo también tiene una repercusión, aunque solo sea desde esa perspectiva, que ya es un poquito perversa, pero tiene una repercusión muy grande en la productividad. Y entonces las empresas se han dado cuenta bueno, que hay que cuidar a las personas, ¿sí? Porque les interesa a ellos también y porque debemos cuidar a las personas, ¿no? Entonces, yo creo que se ha producido una revolución en los últimos meses con el tema de la pandemia. Ha sido tremendo sobre el tema de las renovaciones de aire, pero en los últimos años lleva un tiempo hablándose mucho, ¿no? Yo creo que la incorporación de certificaciones tipo WELL, que es una certificación americana que también habla de reproducción cromática de la iluminación, del ruido, de menos de contaminación electromagnética, que no hablan de esos temas, pero ayudan a que si se hablan de estas cosas desde diferentes lugares, pues por lo menos entren en una conversación general. Yo creo que ahí se ha evolucionado muchísimo. La otra parte relacionada con las oficinas es que ya no trabajamos igual. Es decir, ya no tiene cada uno su puesto de trabajo de la misma manera que lo tenía antes en las empresas, no se traslada la jerarquía, o en empresas más innovadoras, la jerarquía tradicional de la empresa, del jefe o consejo de administración, yo en mi despacho, y las oficinas empiezan a transformarse totalmente. Entonces empezamos a diseñar no tanto un espacio de trabajo para que una persona se siente en un sitio y haga cualquier tipo de trabajo en ese sitio, sino que ahora diseñamos oficinas en función del trabajo que voy a hacer. Es decir, si hoy vengo a la oficina y voy a hacer un trabajo creativo y voy a hacer un trabajo en grupo, pues igual necesito una sala con más dinámica, con más creatividad en la sala,
con unos colores o formas, aparte de herramientas, pizarras, no sé qué, donde el espacio de oficina cambia radicalmente. Ya no estoy delante del ordenador, estoy haciendo un trabajo de design thinking, de pensamiento con mucha otra gente. Entonces estoy ahí, pero al día siguiente tengo que hacer un trabajo más productivo, que es una memoria, tengo que hacer un trabajo, pues necesito un espacio de diseño pues, más neutro, más tranquilo, que me ayude más a la concentración y no tanto a la creatividad, y hacer un trabajo pues igual más mecánico y más de desarrollo. Entonces ahí en el sistema organizacional de las empresas va acompañado de la organización diferente de los espacios, ¿no? Y nos movemos en espacios que a veces llamamos, por ponerlo un poco así, espacios de orden y espacios de caos, ¿no? El orden te da productividad, pero a veces necesitas el caos que te da de creatividad, ¿no? Y al final todos somos ese equilibrio, ¿no? Entre el yin y el yang, o el orden y el caos. Bueno, pues las oficinas también, desde la perspectiva organizacional, han empezado a entender los espacios desde lugares diferentes. Y eso también tiene que ver con la salud, porque no es lo mismo. Si tienes que estar haciendo un trabajo muy ordenado, con mucho silencio, no puedes estar en un espacio muy caótico, como se diseñan a veces plazas, donde está todo el mundo trabajando, todo el mundo hablando, y tú te quieres concentrar haciendo una memoria y es inviable, ¿no? Y luego metería una tercera perspectiva, que es la introducción de la naturaleza en los espacios de trabajo a través de elementos como la biofilia, y nos hemos dado cuenta a través de diferentes disciplinas como la psicología ambiental, la biofilia o la neuroarquitectura, que también han evolucionado y nos acompañan, bueno, donde a través de estudios neurológicos, pues bueno, vemos que si estamos en un ambiente se nos producen unas reacciones, y si estamos en otro ambiente se producen otras reacciones. Hay un tipo que hizo un estudio, el de las ciudades felices, no sé si lo conocéis, que bueno, hace un estudio, te pone un casco con un montón de sensores y estudia todas tus neuronas, ¿no? Y haces diferentes recorridos por la ciudad y haces un recorrido como más tranquilo por parques y eso, y cómo evoluciona y cómo funciona tu cerebro, y de repente haces un recorrido por sitios con más tráfico, más estresados, y cómo evoluciona tu cerebro, ¿no? Yo creo que ahí también hemos evolucionado mucho y hemos asumido que necesitamos naturaleza también, y que necesitamos relacionarnos con la naturaleza. Yo creo que ahí en las oficinas hay un cambio muy grande en la manera de entenderlas. Petra, no sé si quieres añadir aquí alguna cosa más. Ya se nos está acabando el tiempo y tenemos que ir cerrando. ¿Quieres añadir alguna más o te hago una pregunta que quiero que sea una respuesta rápida para los dos? Bueno, quizás una única, puede haber una pregunta solamente diciendo, hasta Sí. ahora la normativa técnica de medición en biobiología lo hacemos para los sitios de descanso, y ahora estamos empezando a elaborar esta medición para los sitios de trabajo, que por supuesto es importantísimo también. Allí pasamos muchas horas, Claro. y esto será el futuro, sí, el futuro próximo. ¿Pero qué pregunta tenías tú, Petra, Tony? ¿cómo crees que será la edificación del futuro? La La edificación en el futuro. edificación de futuro, bueno, ¿será bioconstrucción o no será, no habrá futuro? Está muy claro. Entonces será edificación, Sí, sí. como he dicho, en las ciudades, con mucha verde por dentro, verde por fuera, cubiertas ajardinadas, ahorro de agua, inodoros secos, depuración con plantas palustres en invernaderos adosados o no, porque el clima, cada vez tenemos más calor, seguramente edificios semi-enterrados, cubiertas ajardinadas con mucha madera encima, huertos, jardines en las ciudades, como ya se empieza a ver en Madrid, también en Berlín desde muchísimos años, y etcétera, etcétera. Ahorro de agua, ahorro de energía y energías renovables, por supuesto. Iñaki, ¿alguna cosa más añadirías tú a esa edificación del futuro? Yo creo que lo ha definido perfectamente Petra. Con otras palabras, yo creo que las edificaciones serán edificaciones que construyan otra relación con el medio ambiente, que construyan otra relación con las personas, y también que construyan otra relación con la economía, ¿no? Entonces van a ser un paradigma totalmente diferente.
Pues chicos, chicas, ha sido un placer estar con vosotros dos. Para mí, bueno, ha sido muy, muy bonito. Y nada, emplazo a todas las personas que vean este vídeo a apuntarse a las jornadas que a partir de ahora van a comenzar, y que a partir de que tengamos este vídeo en marcha se van a poder apuntar y van a aparecer por esta pantalla muchísimos profesionales muy buenos, muy conocidos y con un bagaje en el mundo de la bioconstrucción muy potente. Gracias Petra, gracias Iñaki. Muchísimas gracias, Tony y Iñaki. Un placer. Muchísimas gracias, Tony. Un saludo, Petra, y es un placer conversar con vosotros. Gracias.